Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera conferencia. Les agradezco mucho a todos su presencia y agradeceré también las personas que están allá afuera si se pueden pasar de una vez para comenzar el evento. En primera instancia vamos a tener la conferencia de servicios de atención de urgencias por consumo de alcohol por parte del doctor Nicolás Anaya. El doctor Anaya es un viejo amigo conocido de tiempo atrás que tuvimos el gusto de compartir algunos espacios académicos. Él es especialista en medicina integral y forense, es especialista también en el tratamiento de adicciones de las primeras generaciones. Él tiene una amplia experiencia en este campo. También es un colega que pertenece al Colegio de Especialistas para la Atención en Adicciones. Es de hecho un miembro fundador que ha hecho un trabajo impresionante. Y entonces le damos la palabra para que comience, si es tan amable. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, me tocó a mí la parte de el tratamiento de intoxicación aguda por alcohol. Como bien dice el maestro Villatoro, orgullosamente egresado de la especialidad de Centros de Integración Juvenil. La presentación está un poquito cargada porque hay mucha información. Vamos a ir un poquito rápido por lo mismo y que nos dé oportunidad de que podamos terminar a tiempo. No se deja. Bueno, algo que es muy importante y quise ponerles aquí, el hecho de que podamos ubicar los diferentes receptores donde participa el alcohol, ya que muchas de las veces esto nos permite de alguna manera poder ayudarnos en esta parte del tratamiento de la intoxicación. Sabemos que primeramente el principal receptor donde actúa el alcohol es los receptores GABA, por eso es inhibitorio. Tiene obviamente como sustancia de abuso un efecto sobre dopamina, libera dopamina, por eso genera sensación de placer, bienestar. Hay un efecto también sobre las emociones a nivel de serotonina, tiene una participación sobre opioides. De hecho, aquí hay una situación muy importante porque incluso a veces el alcohol por el efecto depresor y puede llegar a causar depresión respiratoria debido a que puede tener interacción con receptores MU2 que son del bulbo respiratorio, lo cual eso ayuda a que la naloxona en estos casos en intoxicaciones agudas nos ayude. Los NMDA que de alguna manera son excitatorios. Estos, lo que hace el alcohol es inhibir la actividad de ellos, de tal forma que obviamente para aumentar los efectos depresores del alcohol, actúa inhibiendo. Y el último, la glicina, que también nos ayuda para, gracias, poder reforzar los efectos de, no quiere. Básicamente lo que les decíamos, bueno, tiene un efecto sobre los receptores GABA, que son depresores. Hay una inhibición sobre los NMDA, que eso, en los casos, esto es muy importante porque en los casos de la abstinencia, genera mucho problema porque muchas de las veces nosotros podemos dar un manejo a través de algún ansiolítico, efecto sobre receptores GABA, dejamos libres los NMDA y de todos modos sigue habiendo una excitabilidad. Muchas de las veces tenemos que trabajar sobre los NMDA también para poder disminuir esa excitabilidad que se presenta en la abstinencia. Aquí tenemos este receptor GABA, que es el receptor principal del alcohol, que obviamente cuando actúa sobre este receptor el alcohol, va a entrar cloro, lo cual va a generar una hiperpolarización, hay una inhibición de la respuesta celular. Aquí tenemos otra imagen de ellos, donde hay 5 subunidades, lo cual hay diferentes sustancias que actúan en este receptor, en diferentes dosis, pero nos ayuda mucho para también poder ubicar el manejo que vamos a dar. Estos son los receptores de NMDA, que les decía yo, no porque estimule el alcohol a estos receptores, lo que hace es inhibirlos porque son excitatorios. Para poder reforzar el alcohol siempre va a tener como un mecanismo de control para poder como mediar, el organismo lo hace para poder mediar y mantener siempre un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos tener en estos casos, por estas cuestiones a nivel de receptores, sobre todo en los GABA, lo que conocemos con tolerancia cruzada, lo cual es muy importante también en la parte del manejo de intoxicación, porque aquel paciente que tengamos con una tolerancia cruzada, es decir, hacen tolerancia a alguna otra sustancia que tienen los mecanismos de acción muy similares, lo cual nos da cierta tolerancia farmacológica, como en el caso cuando tenemos que utilizar benzodiazepinas. Les decía yo que hay una participación también sobre estos receptores opioides, que de hecho eso también condiciona que haya una liberación de endorfinas que coadyuva con las sensaciones de placer, de bienestar
que se genera con el alcohol. Es muy importante considerar esta parte metabólica para el tratamiento. De hecho, en el caso de los jóvenes, vean ustedes, más o menos la persona va a metabolizar entre 60 y 150 miligramos por kilogramo hora de alcohol. Un adolescente, pues más o menos estaría metabolizando como 70 miligramos por hora de alcohol. Si el adolescente pesa 60 kilos, desde luego que no alcanza a metabolizar la copa estándar en una hora, ¿no? Metaboliza menos de la copa estándar, que son aproximadamente 12 gramos de alcohol. Cuando estamos hablando de la intoxicación por alcohol, vamos a tener una primera etapa que es la desinhibición, que muchas veces los autores lo confunden, lo manifiestan como una cuestión de estimulación. Nunca el alcohol va a estimular, lo que se genera es una desinhibición porque actúa sobre la región prefrontal a nivel cerebral y eso obviamente genera la desinhibición. Viene el estado de embriaguez, incluso dependiendo de la intensidad podrá ser un estado comatoso. Tenemos también, estas son las áreas conforme se va generando la intoxicación que va afectando corteza, sistema límbico, cerebelo, formación reticular y que incluso puede llegar al bulbo. Les decía yo que se puede generar una depresión respiratoria secundario a ese efecto. Es muy importante que nosotros podamos tener en estos pacientes que llegan para tratamiento de intoxicación los estudios de laboratorio. Siempre son muy importantes tener una base para poder manejar al paciente. ¿Qué hacer frente a un paciente intoxicado por alcohol? Que le puse aquí abajo xenobiótico. ¿Por qué? Porque el xenobiótico es una sustancia extraña al organismo y se metaboliza de una forma similar como xenobiótico. Tenemos que tomar en cuenta que debemos manejar soluciones parenterales en ellos. Hace rato hablaban de la enfermera que maneja las soluciones con vitamina, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchas de las veces la condición clínica del paciente. No siempre de entrada es por ejemplo, solución glucosada, porque además esa interviene con el metabolismo de carbohidratos para la tiamina y entonces disminuir la cantidad de tiamina que haya a nivel cerebral y esto pueda condicionar crisis convulsivas para el paciente. Lo mismo que hablaba el doctor sobre el uso del paracetamol, está contraindicado en el paciente alcohólico crónico porque incrementa por las condiciones a nivel hepático, el metabolismo, la toxicidad, ¿no? Aquí está la cuestión de lo que nosotros decíamos muchas de las veces de las benzodiazepinas que son necesarias cuando el paciente está en una desinhibición importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la tolerancia cruzada. Hay algunas sustancias como la metadoxina que nos ayuda a incrementar el ácido glutatión para conjugar el acetaldehído, la sulfadenosilmetionina que tiene mecanismos similares, la reposición de electrolitos antiinflamatorios de tipo esteroideo, incluso los bloqueadores de bomba de protones. Es muy importante saber que en el proceso metabólico de todas las sustancias de abuso, y el alcohol no es la excepción, hay una producción de radicales libres. Se lleva a cabo una peroxidación lipídica, lo cual es el ataque que generan los radicales libres a la membrana lipídica. Hay una formación de enlaces covalentes, que esto es el tóxico que se une a una estructura orgánica, puede ser a la membrana y forma un enlace covalente, y eso da condición a una lesión de las membranas y desde luego la muerte celular. Por eso es importante que dentro del manejo podamos considerar la neutralización de radicales libres, evitar la formación de radicales libres, evitar la formación de enlaces covalentes, que ya dijimos que es el tóxico unido a alguna estructura orgánica como la membrana o alguna organela, antagonizar la peroxidación lipídica, favorecer la formación de metabolitos polares. ¿Esto qué es? No es otra cosa más que los mismos mecanismos que tiene el hígado de conjugación, nosotros podamos favorecerlos desde el punto de vista farmacológico para que los mecanismos, los elementos de conjugación a nivel hepático se unan al tóxico y formen esto que llamamos nosotros metabolitos polares, y entonces podamos ayudar a eliminar la sustancia mucho más rápido del organismo y obviamente pues como consecuencia la eliminación de ello. Tenemos obviamente por deficiencias de vitamina A problemas que pueden ser incluso de neuritis, hay una afectación de la mielina en ello. La vitamina B12 tiene que ver, se utiliza obviamente como una reposición en el paciente alcohólico porque hay un consumo de ella, pero hay que tomar en cuenta que nos ayuda para la síntesis de metionina. La metionina tiene que ver con la formación de glutatión y el glutatión es un mecanismo de conjugación. Si mantenemos niveles adecuados de glutatión, eso nos va a permitir poder conjugar de manera eficaz al tóxico.
También utilizamos la solución glucosada, por eso decía, hay que valorar al paciente, si está en condiciones de hacerlo, usamos solución glucosada como un cofactor para la vía del ácido úrico para formar glucurónidos, los cuales también son un elemento de conjugación a nivel hepático, y el ácido ascórbico como intermediario de la vía del ácido urónico para poder llevar a cabo esta formación de glucurónidos, que es importante la conjugación para el acetaldehído y que se puedan formar estos metabolitos polares de los que hemos estado hablando. Entonces, no olvidar que hay formación de radicales libres. El ácido ascórbico es importante por estos mecanismos que ya hablamos. Hay una sustancia que es el Labrixone, es la metadoxina. Esto se utiliza, se consigue en las farmacias, nos va a ayudar para la formación, la síntesis de glutatión, que decíamos es un elemento de conjugación para que se pueda conjugar con el acetaldehído y entonces forme metabolitos polares y se puede eliminar del organismo. También nos ayuda la metadoxina para tener un efecto sobre receptores GABA, y en estos pacientes que están con una mayor desinhibición, que hay una excitabilidad, puede ayudarnos para disminuir la dosis de benzodiazepina, teniendo efectos sobre los receptores GABA. Nos va a ayudar a disminuir la actividad del alcohol deshidrogenasa. La presentación de la metadoxina son tabletas de 500 miligramos, se sugiere utilizar 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas, y pueden ser 2 veces al día, pero esto va a depender de la intensidad de la intoxicación del paciente. La otra sustancia que es de mucha utilidad para la toxicología, en el caso de nosotros que manejamos pacientes intoxicados, es la sulfadenosylmetionina, conocido, el nombre comercial es Amir, que nos ayuda también mucho porque favorece la síntesis de glutatión. Y este glutatión pues obviamente nos va a ayudar a conjugar al tóxico, ¿no? Entonces es importante esta sustancia dentro del manejo. Esto va encaminado básicamente a favorecer la conjugación del tóxico, en este caso del acetaldehído a nivel hepático, para que podamos formar metabolitos polares y que se favorezca la eliminación del organismo. Es necesario considerar, sobre todo en aquellos pacientes crónicos, hidrocortisona o antiinflamatorios de tipo esteroideo para disminuir la irritación, la inflamación que se produce a nivel tisular. El omeprazol como protector gástrico, está contraindicada la ranitidina, ya que está asociada a pancreatitis en pacientes alcohólicos, entonces no debemos utilizarlo. En aquellos casos que es necesario el gastrocinético, la metoclopramida, porque hay pacientes que, bueno, pues están cursando con vómitos, con problemas al respecto. Comentábamos un poco el uso de la naloxona para la intoxicación por el efecto que tiene el alcohol también sobre los opioides y nos ayuda a revertir sobre todo en los casos graves de intoxicación. Y la otra es el flumazenil, que el flumazenil es un antagonista para las benzodiazepinas, cuando hay una intoxicación por benzodiazepinas. Sin embargo, aunque son los diferentes dosis, actúan sobre el mismo receptor, y esto nos permite de alguna manera desaturar estos receptores. Y en intoxicaciones graves, severas por alcohol, tiene utilidad para poder desaturarlos y salvar la vida del paciente, ¿no? En aquellos casos de agitación psicomotriz puede ser de utilidad las benzodiazepinas. Sin embargo, insisto, bueno, hay que tener mucho cuidado, considerar si el paciente tiene tolerancia cruzada, porque si es una intoxicación ocasional aguda en donde utilicemos benzodiazepinas, vamos a sumar los efectos y podemos generar un problema importante. Con esto damos término a mi participación. Si tenemos nosotros un tóxico, en este caso el acetaldehído, que va a estar ejerciendo daño cuando ingresa a nuestro organismo, en la primera fase del metabolismo de estos xenobióticos se produce un producto que se llama hidroxilación, es decir, se hace menos reactivo, menos tóxico esta sustancia. Sin embargo, ninguna sustancia de abuso se va a quedar en la primera fase, pasan forzosamente a la segunda fase, donde van a ser conjugados. Aquí tenemos a la metadoxina y a la sulfadenosylmetionina, en donde tenemos básicamente la formación de grupos metilo que nos ayudan para la conjugación, el glutatión, y decíamos la glucosa con el ácido ascórbico a través de la vía del ácido urónico para la gluconeación. Entonces tendríamos 3 elementos desde el punto de vista farmacológico para poder ayudar a conjugar ese tóxico y que se elimine del organismo. Si tenemos un tóxico que se conjuga, alguno de estos elementos con el tóxico, formamos algo que se llama metabolitos polares, y entonces estaríamos generando como tal una desintoxicación en el paciente. Muchas gracias. Más rápido no lo pude hacer. Muchísimas gracias. A continuación tenemos
la presentación de servicios de atención a personas de consumo de alcohol por parte del IMSS. La presentación corre a cargo del doctor Jesús Maya Mondragón, quien es médico cirujano. Es especialista en psiquiatría, certificado por el Consejo Nacional de Especialistas, maestro en investigación clínica, en salud pública y epidemiología y doctor en alta dirección y también en salud pública. Él ha colaborado en la implementación a nivel internacional de programas de salud infantil en diversos países en el periodo de 1997 al 2000. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias al comité organizador. Estoy un poquito agripado, así que una voz así medio rara. Me da gusto estar aquí, ver tanta gente. La última vez que estuve fue cuando hice el examen del consejo. Y bueno, ahora también me da gusto que veo mucha gente joven, porque en aquella ocasión me dio miedo de tanto ex residente que vi que yo no voy a probar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el manejo del alcohol, de los pacientes con consumo problemático de alcohol. La siguiente, por favor. El título que nos dieron es Servicios de Atención. ¿Con aquí le cambio? ¿Sí, va? Bueno. Sí. Es hacia adelante, bien. Servicios de atención a personas con consumo de alcohol en el IMSS. Es decir, ¿con qué servicios contamos en los 3 niveles de atención? Quise dar una pequeña introducción porque el alcoholismo está dentro de las principales causas de pérdida de vista en el instituto, que es lo que nos cuesta más también, no solamente pérdida de vista, sino también en la prescripción, en el otorgamiento de incapacidades de trabajo. Si vemos, así señala, los trastornos mentales y del comportamiento los tenemos en el, ¿qué lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 8º lugar. Cuando esto no se presentaba en otras administraciones. Actualmente, estos son los 10 programas prioritarios del instituto para esta administración, donde tenemos la salud mental, los desórdenes mentales del comportamiento. Básicamente nos vamos a enfocar a depresión, ansiedad, desórdenes del desarrollo infantil y desórdenes por uso de alcohol. Depresión porque es la primera causa de otorgamiento de incapacidades en el instituto. Ya superó a la diabetes y a las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que entra la depresión aquí. Y lo más grave, digamos, nuestros médicos familiares, que es el médico de primer contacto, solamente está diagnosticando alrededor del 2% de los pacientes con depresión. Les pondré un ejemplo. Los pacientes diabéticos, en estudios que hemos hecho en el instituto, 48 a 52% cursan con depresión y no se identifica y mucho menos se trata por el médico familiar. Estos son los recursos con los que contamos en el instituto para la atención de los trastornos mentales. Tenemos 133 servicios de psiquiatría en hospitales generales de zona y regionales. Tenemos psiquiatras 332, psicólogos clínicos 326 y todas nuestras delegaciones, excepto estas, subrogan servicios de psiquiatría, debido a que solamente contamos con 5 hospitales propios de psiquiatría. Quise presentar eso para que veamos a continuación este problema que tenemos, el diferimiento de citas, que es un problema gravísimo en el Instituto de Psiquiatría. Pero vean lo que ocurre en Jalisco, en número de días, prácticamente 6 meses, una cita de primera vez para psiquiatría. Comparado con el Distrito Federal, por ejemplo, la delegación de Sur, que tienen de 2 a 3 semanas, Monterrey, en fin, otros estados. Ahora, lo que vamos a ver está relacionado o lo estamos haciendo o reordenando lo que tenemos en alcoholismo en relación a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Vamos a enfocarnos principalmente al adolescente y al adulto joven, población de 15 a 29 años de edad, que es la población problema en todo el país. Son los consumidores de fin de semana que no presentan dependencia, algunos de ellos sí, y también a la comorbilidad psiquiátrica en este tipo de población. Aquí no hay siguiente, ¿verdad? Esto quiero poner un poquito más de atención. Vamos a reorientar los servicios que ya tenemos. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado de Prevenims, pues vamos a reorientar ese chequeo que se hace en relación a las unidades de medicina familiar y fuera de las mismas en esta población, adolescente y adulto joven. Vamos a reestructurar los contenidos de promoción de salud mental, consumo excesivo de alcohol y de estos trastornos que ya les comenté.
Esa estrategia me parece importantísima. Esta está por liberarse, esta aplicación para celular, probablemente nos decían en este mes, pero no fue así, en enero o febrero, el adolescente va a poder autoevaluarse en consumo excesivo de alcohol, tabaco, otras drogas, ansiedad, depresión, con instrumentos, por ejemplo, el Audi de 3 preguntas modificado es el que tenemos ahí, y ahí aparecerán mensajes de acuerdo al puntaje que presente para que acuda a su unidad de medicina familiar. Si no es derechohabiente, también salen mensajes para direccionarlo a la institución que le corresponda. Queremos también coordinar todas las acciones que realizamos en el manejo del alcoholismo en los 3 niveles. Actualmente cada nivel de atención, primero, segundo, tercero, hace lo que le corresponde, pero de alguna manera tenemos que fortalecer esa coordinación entre estos niveles y también con prestaciones sociales del instituto. El doctor Karam es el jefe de la división de prestaciones sociales y queremos ver de qué manera enlazamos toda el área médica con las prestaciones sociales. Aquí tenemos 117 centros de seguridad social, donde se da capacitación, donde se da educación para la salud, se hace prevención, en fin, a población abierta y también, bueno, obviamente derechohabiente. Entonces debemos coordinarnos también con todos ellos. Y sobre todo consolidar lo que estamos haciendo ya en coordinación con centros de interacción juvenil, los CAPA, también debemos fortalecer esa coordinación. Esto es lo que se hace en el chequeo Prevenims. Vamos a fortalecer esta parte de promoción de la salud en la prevención de las adicciones. Esto lo realizamos en unidades de medicina familiar, empresas y escuelas públicas. Esto es muy importante porque aquí se dirige a toda la población, sea derechohabiente o no. Y además se ofertan todos este tipo de acciones también. Por ponerles un ejemplo, para el alcoholismo y todas las adicciones, no solo para el alcoholismo, contamos con esta estrategia. Cada año se capacita, en este caso en 2019, 123.400 jóvenes, adolescentes, para que entre sus pares prevengan y detecten oportunamente el consumo de drogas y de alcohol. Ya se tiene toda una programación, hay una organización nacional en esto. Aquí para el próximo año esperamos 156.800 y son los que vamos a fortalecer esas estrategias. La atención en el instituto inicia, este es primer nivel, son las unidades de medicina familiar. Tenemos promoción de la salud mental, esta es la división de la Dirección de Prestaciones Médicas de Promoción de la Salud. Entonces las acciones se hacen en la UMF, en la comunidad de escuelas y en empresas. Y estos son los trastornos que vamos a trabajar prioritariamente en población adolescente y adulto joven. Por eso puse en el rojo el alcohol. Se hará el de la detección oportuna con el Audi modificado y si tiene probable abuso de consumo, va al médico familiar, si es derechohabiente, si no lo es, entonces se irá a la Secretaría, a la CIJ o a los CAPAS. Una vez que lo categoriza el médico, tenemos ya toda una estrategia de capacitación para nuestros médicos, leve, moderado o severo, será el seguimiento. En el leve realiza este tipo de trabajo, lo refiere a psicología de la misma unidad y se realizan estas acciones también en coordinación con los centros de seguridad social del instituto. Este es el que va a trabajar o a manejar prácticamente el médico familiar. Informará, dará consejo breve, tratamiento farmacológico, este es un mecanismo de control o de referencia interna en las unidades. Involucra a la familia y da unas citas subsecuentes y registra en el sistema de información electrónica. Es el expediente electrónico. En un momento refiere también, si no hay mejoría, a los centros de seguridad, a CIJ, a CAPA, Alcohólicos Anónimos, y para nosotros sería a los hospitales generales de zona, regionales del instituto, a los servicios de psiquiatría, que como tenemos 133 servicios de psiquiatría, con servicios de urgencias y consulta externa. ¿Qué ocurre una vez que sale de medicina familiar? Tenemos 17.100 médicos familiares. De ellos, si todos ellos nos dieran un consejo breve por día, pueden imaginar lo que estaríamos haciendo en adicciones. Aquí no puedo hablar solo de alcoholismo, pero para ello necesitamos capacitar, lo que va a ser una labor gigantesca, y ya iniciamos en Michoacán, estamos siguiendo la secuencia que lleva la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México Oriente, que es la delegación que nos corresponde. La tenemos dividido el Estado de México en dos.
Entonces, inicia aquí y pasa a los hospitales generales de zona y regionales, donde hay 133 servicios, tenemos 336 psiquiatras, va a los servicios de urgencias, consulta externa, y aquí enumero lo que se hace en cada uno de ellos. Aquí obviamente es pura población derechohabiente. Donde hay posibilidad de tratar a población que no es derechohabiente es en las unidades de medicina familiar, pero en comunidad, en escuelas y en empresas. Bien, entonces una vez que da la consulta de urgencias, puede ser por intoxicación aguda, intento suicida, que sabemos que se asocia al alcoholismo de una forma muy importante. Déjenme tomar una pastillita porque como estoy agripado, ya se me secó. O un diazepam para que me tranquilice. A ver, entonces, ya se acabó. Está en línea con... Bien, entonces, aquí esto es muy importante. Tenemos, por ejemplo, en el instituto alrededor de 1.600 intentos suicidas, suicidios consumados al año. Pero hay un subregistro impresionante. Entonces vamos a atender ese problema, sobre todo asociado al consumo de alcohol y drogas. Sabemos que más del 50% intenta suicidarse o consuma el suicidio estando intoxicado. También se trata en estos servicios la comorbilidad que se agudiza en un momento dado, alguna hepatopatía, algún otro trastorno. Y tiene su sistema de registro electrónico y hace su envío. Si lo estabiliza, pues lo regresa a medicina familiar. Si no se estabiliza, pasa a la consulta externa del mismo hospital. En un momento dado en el hospital, se manejan las enfermedades o los trastornos que ya comenté y la comorbilidad médica psiquiátrica. En los hospitales generales de zona y regionales tenemos camas en los servicios de medicina interna y de neurología para hospitalizar pacientes dentro del contexto de la psiquiatría de enlace. Nada más que, necesitamos capacitar a todo el personal y elegir, pero muy cuidadosamente, al tipo de paciente que se internaría ahí. Actualmente, por razones tal vez de comodidad, pues se envía directamente a la UMAE, Hospital de Alta Especialidad de Psiquiatría. Tenemos en San Fernando, en Morelos, Tlalpan, Monterrey, San Juan de Dios, en Guadalajara, y en todos los hospitales subrogados que ya estaba comentando. Una vez que pasa por aquí o que llega al hospital, aquí el tercer nivel solo es para hospitalización. Una vez que ya lo controla, lo estabiliza, lo regresa al segundo y al primer nivel, para que siga todo ese camino, digamos. Creo que me fui más que rápido. Para contar con más tiempo, le comentaba al doctor Villatoro, para preguntas. A mí me interesa muchísimo de qué manera nos podemos coordinar con otras instituciones. Por ejemplo, tenemos un convenio con CIJ, debemos reestructurarlo y mejorarlo. Con los CAPA, ¿qué está ocurriendo también? Sabemos que hay una subutilización de esos servicios, hay más de 340, algo así, no lo recuerdo bien, en todo el país. ¿Por qué no los utilizamos? ¿Por qué no nos coordinamos? En ese sentido, yo, desde mi punto de vista, pues creo que nos sobran pacientes para llenar todos los CAPAs, ¿no? Ojalá y se pueda dar esa coordinación, que eso me interesa muchísimo, sobre todo que estos trastornos que estoy presentando aquí en la atención del alcoholismo y los otros trastornos psiquiátricos son los que vamos a manejar en la estrategia nacional también. Esto nosotros ya lo veníamos haciendo antes de la estrategia nacional, porque es la capacitación de nuestros médicos familiares, y el reto es capacitar a esos 17.100 médicos. Tenemos 1.500 unidades de medicina familiar. Entonces hay que capacitarlos para que hagan la búsqueda, digamos, como se dice en epidemiología, dirigida, intencionada, de depresión, de ansiedad, de alcoholismo, de estos trastornos, que no lo estamos haciendo. Y esto es una urgencia. ¿Y de qué manera podemos coordinarnos con todos los demás? Hacer uso eficiente de todos esos recursos. Yo les garantizo que tendríamos un excelente impacto nacional en bajar esas prevalencias que tenemos de alcoholismo, sobre todo el que está asociado en el adulto joven y en el adolescente, a violencia, a homicidios, a todo tipo de accidentes. Algún tiempo me tocó trabajar en Joco y pues si sabíamos que era fin de semana, pues era la cantidad enorme de adolescentes y de adultos jóvenes, ¿no? Entonces vamos a trabajar de forma conjunta. Yo espero que podamos capacitar a todos nuestros médicos, y después nos iríamos también con los médicos especialistas no de psiquiatría, de otras especialidades, porque también tenemos problemas en los servicios de urgencias, que en un momento se rechaza a los pacientes. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Llega un paciente intoxicado, ya sea por drogas o por alcohol,
y aunque sea derechohabiente, pues más sencillo, lo estabilizo, lo canalizo y lo refiero al Fray Bernardino, a la Secretaría de Salud. Entonces creo que tenemos los recursos, podemos manejarlo aquí, pero hay que capacitarlos a todos ellos. O sea, tenemos una labor gigantesca y ojalá podamos contar con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, por si alguien quiere comunicarse, ahí están mis correos. Si alguien quiere comunicar, pues con gusto, o coordinarnos, o trabajar conjuntamente. Muchísimas gracias, doctor Jesús Maya. La verdad es que la propuesta que pone en pie es súper interesante. Yo creo que hay varias de las instituciones que participamos en la Estrategia Nacional de Prevención en Adicciones, la infraestructura de CIJ, del IMSS, de los CAPA es impresionante y podemos hacer cosas muy importantes. Uno de los retos que tenemos ahorita es la educación a distancia. O sea, tenemos una gran cantidad de especialistas que necesitan ser capacitados en estas nuevas técnicas, en lo que serían las intervenciones sencillas que ya están disponibles y basadas en evidencia y deberían de poderse instrumentar. La cuestión es que falta justamente articular esto dentro de la propia estrategia, dentro de la propia colaboración con las instituciones. Muchas gracias. Continuamos con nuestro siguiente ponente y siguiente presentación es la estrategia de alcoholimetría, y quien nos acompaña es el licenciado Raúl Martínez. Él es el subdirector para limitar el daño por accidentes del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Él es licenciado en comunicación, tiene una amplia experiencia dentro del propio Secretariado Técnico. Agradecemos muchísimo su presentación. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Vamos a esperar a que termine de cargar la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, sí, soy licenciado, no en comunicación, soy licenciado en periodismo. Estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pero bueno, más allá de si soy periodista y si trabajo en prevención de accidentes, pues también soy hijo, soy hermano, soy esposo, y también soy peatón y soy ciclista. De hecho, llegué en bicicleta. Soy usuario de transporte público y muy rara vez soy usuario del transporte del vehículo particular. Tengo mi licencia, nada más que no tengo carro, y la verdad casi no me gusta estar atorado en el tránsito. Como ustedes bien saben, pues bueno, los líderes del mundo se reunieron para poder definir los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de ellos el objetivo tercero sobre salud y bienestar, pues tiene por ahí una meta pequeñita, que es que para 2020, o sea ya para mañana, reduzcamos a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Pues bueno, está medio complicado que vayamos a llegar a la meta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hemos caminado, y uno de los pasos que hemos dado, pues ha sido justamente en el tema de la reducción de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Primero me voy a permitir dar un breve panorama respecto a qué onda con los accidentes, de qué estoy hablando. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues aproximadamente cada año fallecen 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito, y es la principal causa de muerte entre infantes y personas jóvenes, jóvenes adultas de edades comprendidas entre los 5 y los 29 años. En México, los accidentes siguen encontrándose entre las 10 principales causas de muerte. En 2017 fallecieron 15.866 personas por esta causa. Con ello se calcula una tasa de 13.2 muertos por cada 100.000 habitantes, y esto quiere decir que cada día mueren alrededor de 43 personas por esta causa. Si hacemos un desglose por tipo de usuario, pues nos daremos cuenta que el caso de los peatones, pues son quienes concentran el mayor porcentaje de fallecimientos. Toda esta parte de aquí son los peatones.
Si hablamos de los ocupantes de vehículo, estamos hablando del 35%, motociclistas el 22% y ciclistas un pequeño 2%. Es decir, si juntamos este de aquí, este de acá y este de acá, estamos hablando de que prácticamente 7 de cada 10 muertos en México no viajaban en un automóvil. Cuando hablamos de seguridad vial o de accidentes de tránsito, lo primero que nos viene a la mente es el carro, ¿no? Pues no, todos los demás se movían de forma distinta. Si vamos por tipo de usuario y por edad, nos daremos que también hay algunos que son más vulnerables que otros. Entre los niños y los adultos mayores se observa una mayor tendencia a fallecer por atropellamiento. En el caso de los motociclistas, pues principalmente los que fallecen son jóvenes o adultos jóvenes. Y en el caso de los ciclistas, 7 de cada 10 tenían más de 40 años, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar, pues los jóvenes, el bicirrepartidor. Aquí en México, pues en la Ciudad de México principalmente ha habido un boom por el uso de la bicicleta, pero en general quienes están falleciendo en las calles usando la bicicleta son adultos y adultos mayores. ¿Cómo van las tendencias? ¿Cómo se ha estado moviendo? Bueno, pues afortunadamente estos de aquí arriba, que son los peatones, pues van poquito a poquito, ahí van para abajo. En el caso de los ocupantes de vehículo también se han visto beneficiados con las acciones que se han implementado en los últimos años. La línea que está abajo nos habla de los ciclistas, que podemos observar que mantienen una tendencia estable a pesar de este boom del uso de la bicicleta como medio de transporte, y podemos ver alarmante tendencia al alza en el caso de los motociclistas. Si hacemos una comparación del 2012 al 2017, hay un incremento porcentual del 72.5%, y si lo extendemos a más años, es una barbaridad, es muchísimo mayor el incremento. ¿Dónde ocurren los accidentes? Bueno, pues sabemos que ocurren en Sinaloa, en Durango, Zacatecas. En general estos son los que tienen las tasas más altas, y las más bajas pues en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Oaxaca. Pero ¿en dónde ocurren? Exactamente en qué vías ocurren los accidentes. El 97% ocurre en las ciudades, solo el 3% ocurre en las carreteras. Bueno, ¿y cuántos se mueren? El 70% de los fallecimientos son en las ciudades y el 30% restante ocurren en las carreteras. ¿Y por qué esta disparidad? Pues por un factor muy importante, la velocidad. Cuando estamos en la carretera, pues las condiciones de las vías nos permiten ir a mayor velocidad, y en caso de que llegue a haber un accidente, pues bueno, las consecuencias son más graves, hay lesiones más graves, o incluso es más fácil que se llegue a la muerte. ¿Qué nos lleva a todo esto? Pues a esto, ¿no? Es una catástrofe lo que sucede diariamente en las vías de nuestro país. Vemos noticias todos los días en medios de comunicación, sin importar si son redes sociales, medios impresos, radio. Todas estas noticias nos hemos acostumbrado a ellas y además nos hemos desensibilizado. Vemos este tipo de portadas en los diarios amarillistas y bueno, pues hasta con chistes, ¿no? En el encabezado de qué tazo, ¿no? Son demasiado gráficas y parecieran que realmente no pasa nada, ¿no? Pasan muchas tragedias y nos llaman la atención algunas cosas muy pequeñas, y otras que ocurren diario que nos están quitando la vida de todas nuestras personas, pareciera que no pasa nada, es algo muy normal. Y esto sucede a pesar de que en nuestro país pues estamos adoptando este tipo de esquemas de movilidad donde casi todos tenemos en la cabeza el peatón es primero, ¿no? El rey peatón, incluso se han hecho campañas. ¿Por qué el rey peatón? Bueno, pues la jerarquía de la movilidad urbana ordena los medios, los tipos, los modos de transporte, dependiendo de las externalidades positivas y negativas que generan, ¿no? Y para poner un ejemplo, bueno, el peatón va arriba, luego el ciclista, luego el transporte público, luego el transporte de carga y por último el auto y la moto. ¿Y por qué esto se ordena de esta manera? Bueno, pues aquí están las emisiones, ¿no? Las emisiones al medio ambiente por tipo de modo de transporte. Pues primero el automóvil particular, ¿no? Posteriormente la motocicleta, luego el auto híbrido, luego pues el scooter, el auto eléctrico, el camión, el metro, la bicicleta, y pues aquí ya ni valdría la pena poner al peatón porque pues de plano es 0, ¿no? Y bueno, también además de que están contaminando nuestro ambiente, pues también generan accidentes, ¿no? Estos son los que principalmente están quitando la vida de nuestras personas en las calles. Y pues, ¿qué tal del espacio público, no? Si nos asomamos aquí afuera, pues vemos el periférico y está lleno de carros, ¿no? Este es el espacio que ocupan 200 personas en carro. Esto sin carro, esto en bicicletas, esto en 3 camiones,
y esto en un tren ligero, ¿no? Todo este espacio sobrante es espacio que pudiera servir para poder recrearnos, para tener una mejor calidad de vida, para espacios más seguros, para que no nos tengamos que estar preocupando de que nuestros hijos salen a las calles y los pueden asesinar porque le pasó un carro encima. Entonces, bueno, con base en la matriz de Haddon, pues ¿cuáles son los factores que están involucrados en la ocurrencia de accidentes? Pues el factor humano, el vehículo y el entorno, ¿no? Y nos tenemos en la cabeza muy grabados estos factores de riesgo de los que siempre nos han hablado, ¿no? Que si vas conduciendo, que no uses el celular, que no conduzcas bajo los efectos del alcohol, que etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal con los factores estos son los factores de riesgo que ya tenemos en la cabeza, ¿no? El celular, la velocidad, el alcohol, que hay que traer al niño en una sillita portabebé, el cinturón de seguridad, el uso del casco, que por cierto es un casco bien abrochado, no en la mano, y que tiene que ser un casco certificado, que sea DOT o S o demás, porque si no, pues bueno, de cualquier manera no nos va a servir para nada traer un casco. Y bueno, pues el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿no? Que es justamente por lo que nos reunimos el día de hoy. El alcohol está presente comúnmente en los accidentes de tránsito y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta un 20% del total de las muertes causadas por el tránsito pueden ser atribuidas a la conducción bajo los efectos del alcohol. En nuestro país, como ustedes bien saben, existen muchísimos reglamentos de tránsito, ¿no? El tema del tránsito es algo que le compete por sus atribuciones, por la Constitución, a los municipios. Y entonces, al ser la legislación subnacional, pues podríamos tener 2.500 reglamentos de tránsito. Cambiando de calle, pues ya llegaste a las leyes del otro lado y para aprenderte todas está medio difícil. Pero si hacemos nada más un análisis de lo que pasa en cada entidad federativa, esta línea de aquí es la que habla de la legislación en cuestión de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. No existe o existe y es poco adecuada, ¿no? Esto, pues también necesitamos un poco de cifras para poder entender el problema. En 2018 se reportó que el 5.9% de todos los accidentes de tránsito, el conductor responsable tenía aliento alcohólico. Estas cifras son del INEGI, son del LATUS, y esto nos habla de dos cosas, ¿no? Nos habla, sí, si hacemos el seguimiento con base en los años anteriores, pues sí hay una reducción, pero también nos habla de un gran subregistro, ¿no? Cuando sucede un accidente, este tipo de variable no se tiene en cuenta. Sí, lo que hemos logrado capturar, pues nos dice que van a la baja. Unos hablan solamente de daños, otros hablan de lesiones, otros hablan de defunciones, y esta línea que está aquí es el total. Sí, gracias a Dios van a la baja, pero de todas maneras tenemos que reforzar el registro de este factor de riesgo en los accidentes de tránsito. Más datos, esto es del CISBEA. En 2016, el 10.9% de las 1.831 autopsias, o sea, una muestra muy, muy pequeñita, realizadas a personas fallecidas en el tránsito, dieron positivo al alcohol. Pues aquí está la tendencia, ¿no? Así es como se movió. En el mismo año, en 2016, el 17.86% de los usuarios de urgencias por accidentes de tránsito durante el mismo año fueron reportados como que consumieron alcohol durante las 6 horas previas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? La evidencia nos dice que los controles de sobriedad y pruebas aleatorias reducen 20% los choques, ¿no? Y aquí está el operativo de alcoholimetría. ¿Por qué empezamos con esto? Pues bueno, el plan mundial, empezó el decenio de acción en 2011, ya vamos a concluirlo también en 2020. El año entrante, en febrero, pues, tendrán que establecerse nuevas reglas. Se hará una conferencia en Estocolmo para definir hacia dónde tenemos que ir y ver cómo refrendar estas metas. Pero bueno, también tenemos documentos más actualizados. La Organización Mundial de la Salud lanzó este paquete de medidas técnicas, y dentro de este paquete de medidas técnicas habla de promulgar y hacer cumplir leyes a escala nacional, local y urbana sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. ¿Qué hemos hecho en la Secretaría de Salud? Bueno, ¿qué hemos hecho en nuestro país? En 2003 inició el programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México, ¿no? Con el doctor Manuel Mondragón y Calp. Y en la Secretaría de Salud dijimos, oye, pues está bueno, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos a nivel nacional? Y empezamos a gestionarlo. Empezamos con las gestiones, reunimos a expertos, hicimos manuales, compramos materiales, dispositivos, capacitamos, realizamos protocolos, y al día de hoy, pues bueno, ya establecemos una mayor coordinación entre las dependencias de la Secretaría para poder promover leyes que nos permitan, pues, viajar de forma segura, ¿no? Esto es lo que habla el protocolo, esto es lo que estamos capacitando año con año
con las corporaciones policíacas de nuestro país. ¿Para qué? Pues para que podamos reducir las muertes por accidentes de tránsito. Haciendo un análisis de toda la información que obtenemos de los consejos estatales para la prevención de accidentes, que son quienes nos ayudan a implementar esta estrategia a nivel nacional, vemos que sí, hemos incrementado el número de operativos, hemos incrementado las alcoholimetrías, hemos incrementado alcoholimetrías positivas también. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Este es el porcentaje de personas que llegan a los puntos de control y que presentan alcohol. Empezamos acá pues ya con una muestra más o menos considerable, en 2011 con un 20%, se redujo al 14%, al 7%, hemos ido con altas y bajas y hoy estamos por acá, en el 8.64%. El 8 de cada 100 personas que llegan al punto de control presentan alcohol por encima del límite recomendado. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial también al respecto? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, en México tenemos a nivel nacional un punto, un límite de alcohol que es el punto 40, ¿no? Todos lo tenemos muy grabado en la cabeza. ¿Cuántas cervezas serán? Bueno, pues, sabemos que depende de la complexión de cada persona, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que tendría que ser el 0.25, ¿no? Estamos hablando un poquitito menos. O sea, si se tomaban 2, pues échense una menos, ¿no? O sea, ahora échense una y tal vez, pues mejor ni una, ¿no? Que esa es la idea, ese es el objetivo de estos operativos, que si manejas, no tomes, ese es el objetivo. Esta información la tenemos desglosada a nivel nacional, ¿para qué? Pues para que podamos entonces hacer el análisis de la implementación de políticas públicas, ¿no? Porque vale la pena también analizar si de todo lo que hemos estado trabajando, cuál es el efecto y de qué manera podemos recomponer el camino en esas entidades federativas. Pues también nos fuimos rápido. Gracias.